¿Cómo están? ¿Bien despiertos o todavía un poco dormidos? A mí no me molesta que duerman en el mensaje, no me molesta, pero si roncan, entonces yo los haré parar, porque eso no se puede. Entonces, bueno, Raúl me presentó sin presentarme mucho en realidad. Entonces ustedes dirán, pero ese hombre no habla como nosotros. Y pues sí, yo soy un poquito extraño a Colombia. Yo nací en Suiza. Hace unos años, bastante años, vine a Colombia por primera vez en el año 88. Y en ese año 88 me conocí por primera vez con una muchacha que en aquel momento ni me llamó la atención, ni yo a ella, pero que más tarde iba a ser mi esposa. Entonces nos casamos en el 91 fue, final del 91, tuvimos 3 hijos. Entonces ellos todos tienen doble nacionalidad, yo me quedé con una sola. Y yo he vivido yo no recuerdo, 26, 27 años en Colombia, entonces estoy medio aclimatado. Todavía me cuesta un poco comer arepa, pero aparte de eso estamos bien. ¿Listo? Y sí, nos conocimos con Raúl hace ya un poco de años, cuando nuestros niños, tanto los de él como los nuestros, eran chiquiticos. Y ahora miren que han crecido y que se está casando Natalia, y eso es algo que lo hace sentir a uno bien viejo. Entonces, bueno, vamos al tema de hoy. Al tema de hoy, no está ahí, pero no importa. Hoy quiero hablar de las buenas nuevas o buenas noticias de Dios. Un tema central. Usted dirá, ¿por qué tan sencillo? ¿Por qué tan básico? El asunto es que la Biblia es un libro siempre extenso, ¿no? Está escrito chiquitico y yo tengo por aquí como que 500 páginas, algo así. Eso es mucho. Eso es mucho. Entonces, en todos esos temas, el ser humano nunca logra abarcar la totalidad. ¿Y qué hacemos? Seleccionamos. Y siempre, todos los cristianos llegamos a tener un evangelio, digamos una doctrina incompleta. Es inevitable. Eso no cabe todo eso en una mente humana, porque eso sale de la mente de Dios. Entonces, nos encontramos con un evangelio, otra vez esa palabra que yo estoy usando mal, con una doctrina parcializada. Nos enfocamos en ciertas cosas y dejamos otras cosas como de un lado, o le damos menos importancia. Y pues hay un evento, una situación que hace que nosotros casi siempre tendemos a enfocarnos en lo que tiene que ver con el ser humano, con nuestra parte. Eso se debe a que hace muchos años, en un hermoso huerto, se le dijo a Adán, tú puedes ser Dios. Si quieres, Adán y Eva, ustedes pueden ser Dios. Y ellos se lo creyeron. Y nosotros también nos creemos esto. Creemos que podemos ser Dios. Y entonces, en el fondo de nuestra mente hay una idea de que Dios es Dios, Dios grande y todo, pero yo soy un poquitico Dios también, y puedo también ser un poquitico autónomo, pero la palabra nos dice que no es así. Que Dios es Dios, nosotros somos seres humanos, y Él sí, es verdad, por su inmensa misericordia nos incluye en Él. Nos incluye en Él, pero Dios es Él. Entonces, los grandes temas de la Biblia, los temas más importantes, no tienen que ver con el ser humano directamente, sino con Dios.
Y cuando nosotros nos enfocamos en cómo comportarnos bien, cómo hacer para que nos vaya bien, cómo ser fieles, cómo ser buenas personas, qué obras tenemos que hacer, qué reglas tenemos que cumplir, el enfoque se queda en nosotros mismos. Yo tengo, yo debo, es mi responsabilidad, es mi derecho, es mi privilegio, yo y yo y yo. Y eso es muy humano. Somos así. Dios nos está, por decirlo así, en términos de computadores, nos está formateando, pero eso toma mucho tiempo para quitar el formato dañado y para poner un formato limpio otra vez. Y entonces nos enfocamos en nosotros mismos. Y eso tiene mucho de malo. Porque por un lado puede llevarnos al orgullo. Uy, lo hice bien, no me fue mal, lo estoy mejorando, lo hago mejor que mi hermanito ahí. Entonces el orgullo nos lleva a pensar, pues gracias a Dios por mí, por mis obras, mi capacidad. Pero al mismo tiempo, si nos centramos en nosotros, empezamos a ver la cantidad de fallas que tenemos. Y nos enfocamos en nuestras fallas y nos llenamos de culpa. Y esa mezcla tan tóxica entre la culpa y el orgullo nos destruye. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos. Y eso es lo que un cristiano tiene que tender a no volver a hacer, a no hacer. No nos miremos a nosotros mismos. Usted dirá, pero no puedo dejar. Sí, yo lo entiendo. No es que yo llevo más de 50 años de conocer al Señor y más de 50 años tratando de desenfocarme de mí mismo y no lo he logrado tan bien como quisiera. Pero esa es la idea. Los grandes temas de la Biblia tienen que ver con Dios, con quién es Dios, con qué hace Dios, con Dios en sí y Dios a favor de nosotros. Y los temas menores, pero no sin importancia, pero menores, tienen que ver con nosotros. Y hoy quiero tocar un tema sumamente importante, que es el tema de la salvación. Y el tema de la salvación en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, el tema de la salvación se llama el Evangelio. Por eso usé mal esta palabra ahorita. Nunca digamos Evangelio de la prosperidad, Evangelio de la, de la justicia social, Evangelio de eso, Evangelio de lo otro. El Evangelio es uno solo. No hay otro. El Evangelio es un mensaje central en la palabra de Dios. Que muchas veces estamos tan enfocados en otras cosas que ese mensaje del Evangelio como que lo ponemos un poquito de lado. Y eso nos lleva a muchos problemas. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, ¿no? Evangelio contiene la palabra que significa ángeles, significa un buen ángel, pero no es el sentido, porque el ángel es el mensajero, el Evangelio es un buen mensaje. Ese buen mensaje de Dios, buenas noticias, buenas nuevas, es el centro absoluto de todo lo que ver con nuestra salvación. No hay nada no hay ninguna salvación fuera del Evangelio. Ok, entonces un texto muy importante está en Romanos, capítulo 1, los versículos 16 a 17, que dice: no me avergüenzo del Evangelio,
pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los que no son judíos. Y de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Para los que están leyendo Reina Valera, las palabras cambiaron un poquitico, era intencional, pero Romanos 1, 16 a 17. Entonces, ¿qué sabemos de ese evangelio? En primer lugar, es poder de Dios para la salvación. Es el único camino de salvación. Segundo, para la salvación de todos los que creen. Entonces se nos recalca que esa salvación del evangelio solamente se recibe por fe. ¿Qué más nos dice? Que es para todos, tanto el pueblo original de Dios, el pueblo hebreo, como todas las naciones. Además, en el evangelio se revela la justicia que viene de Dios. La justicia que viene de Dios, que es por fe de principio a fin. O sea, todo lo que tiene que ver con justicia tiene que ver con la fe. Siento que ya me estoy saliendo de mi bosquejo, ¿saben? Pero uno dice, ¿para qué escribe un bosquejo si igual se va a salir? Bueno, no importa. Y está escrito, el justo vivirá por la fe. Bien, yo quiero recalcar un tema que es el tema de la justicia. Justicia de Dios. ¿Qué sienten en su corazón cuando escuchan justicia de Dios? Piénsenlo, no tienen por qué contestar, pero ¿qué se mueve en su corazón cuando escuchan la palabra justicia? Justicia de Dios. Hablando con unos amigos, con unos amigos de una iglesia, y me decían, me da miedo, me siento asustado. Y es precisamente lo que el apóstol no quiere. ¿Qué significa en este texto la palabra justicia de Dios? Aquí no está hablando específicamente de Dios en el cielo con su justicia. No, está hablando de la justicia de Dios en ti y en mí. Nosotros hemos sido hechos justicia de Dios. ¿Saben lo que significa eso? No sé, ¿alcanzan a entender? No somos solamente justos, somos la justicia de Dios. También somos la gloria de Dios. Somos la santidad de Dios. ¿Les parece lógico? ¿Les parece normal? No porque lo somos por obra o por merecer, no, porque hemos sido hechos. Es una cosa que produce Dios solo. Ese es el evangelio. Toma un pecador y hace de él justicia de Dios, santidad de Dios, perfección de Dios. ¿Qué tan santo eres tú? ¿Qué tan santa eres tú? ¿No? Ay, me encanta que tiene el valor de hablar, de expresarlo. ¿Qué tan santo? ¿Qué tan santo eres tú? ¿Qué tan santo? ¿Qué tan santa eres tú? Yo quiero que levanten la mano aquí los que son tan santos como el apóstol Pablo. Que levanten la mano.
Los que son tan santos como el apóstol Pablo. Por favor, yo quiero ver hermanos. A ver, ¿quién? ¿Quién? Uf, estamos lejos. ¿Quién aquí es tan santo como el Señor Jesús? ¿Quién? Que levante la mano. Atrévanse. ¿Quién es tan santo como el Señor Jesús? ¿No lo pueden creer? Es que la justicia suya es la justicia de Jesús. La justicia no es por comportamiento. La justicia no es como usted piensa, por sus deslices, por sus problemas, por sus obras. La justicia es un regalo de Dios que reciben en el momento de su conversión, en el momento de su nuevo nacimiento. Reciben la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo es la misma justicia de Dios Padre. Aquí ustedes, ¿quién es tan santo como Dios el Padre? No se van a atrever. ¿No me creen? Bueno, si no me quieren creer, no hay problema. No hay ningún problema. Pero vayan a la palabra. Yo quisiera animarles. Vayan a la palabra que les va a decir que la santidad suya en Cristo es total y perfecta y absoluta. Desde ahora, desde el momento en que recibieron a Cristo, su santidad es perfecta porque es la santidad de Él. Es un regalo de santidad. ¿Y cómo se recibe ese regalo de santidad y de justicia? Creyendo. Y ese es el problema. Si tú no puedes creer que tu santidad es la santidad de Cristo, entonces no la vas a disfrutar. La recibiste como regalo de nacimiento, pero no la vas a poder disfrutar. Porque tú vas a andar en la tierra como un vil pecador. Y así actuamos. Así actuamos, pero eso no es lo que somos. Bien, yo sé que eso a primera vista no es fácil de digerir. Pero les aseguro, y no quiero que me crean a mí, pero quiero que vayan a la palabra y que miren cuál es la base de la santidad, de la justicia. Es Cristo, no eres tú y no soy yo. Pero quiero examinar, ir un poco más adelante. ¿Qué es el Evangelio? Dice Pablo ahí, el Evangelio es un poder para salvar. ¿Ok? Y eso es lo que es el Evangelio. Si vemos Juan 16, Juan 14, 16. Jesús, ¿qué dice en Juan 14, 16? Muchos lo saben de memoria. ¿14 o 4? Yo me embrollé con mis cosas. No, sí, me confundí con mi escritura. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la condición para verse cara a cara con el Padre? ¿Perdón? Es ser perfecto. ¿Será que el pecado puede acceder a la presencia de Dios? ¿Será que Dios soporta el pecado, acepta el pecado? No, Dios detesta el pecado. Para llegar a la presencia de Dios necesitamos ser perfectos. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en Hechos 4:11 dice, Jesucristo es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la salvación implica perfección
santidad, justicia, y eso solamente se recibe por fe en Jesucristo. Tus esfuerzos nunca te van a hacer santo. Tus esfuerzos nunca te van a hacer aceptable a Dios. Tus buenas obras no son malas. Es mejor actuar bien que actuar mal, estamos de acuerdo. Pero por más bien que te portes, tú no vas a poder agradar a Dios, no vas a poder empatar. Eso de que el que peca y después se porta bien, o el que peca y reza, y que va a empatar, no va a empatar nada, eso no sirve. Entonces, el Evangelio consiste en el único mensaje, en el único medio de salvación. El pecado es la mala noticia en la Biblia, porque si hay una buena noticia, hay una mala noticia. Hay una mala noticia del pecado. ¿Cuál es la mala noticia del pecado? Que cuando Adán pecó, él contaminó, por decirlo así, su ADN espiritual y nos transmitió a toda la humanidad una naturaleza pecaminosa. Cuando Adán pecó, a partir de Adán, lo dice en Romanos, en Adán todos pecamos. Es como si un hombre se contagia con SIDA y después tiene hijos y los contagia también con SIDA, y esos hijos van a contaminar a sus hijos, y gracias a Dios el SIDA se puede a veces que no se contamine, se puede curar, pero el pecado no se puede curar. El pecado sigue hacia toda la humanidad, y cada niño, cada bebé que nace en esta tierra nace separado de Dios, nace con un corazón separado de Dios. Su espíritu está lleno de oscuridad. No hay ya esa conexión con Dios que había en Adán. Entonces, en el Evangelio se restablece, se restaura la comunicación. Están en choque todavía, ¿no? O están diciendo ese tipo está loco y hay que sacarlo de acá. No, tranquilos, no es la primera locura que escuchan ni es la última. Vayan al texto, vayan a la palabra. A mí no me tienen por qué creer. ¿Qué tiene que ver el Evangelio? Es el intercambio entre mi pecado y la santidad de Dios. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Él tomó mi pecado y todos mis pecados. Él tomó todo esto y lo llevó en la cruz y fue castigado por él, por toda mi maldad. Y Dios no va a castigar dos veces el mismo pecado. Lo castigó en Cristo porque lo irá a castigar en mí. Pero hay una condición, es la fe. Es creer que Jesucristo lo hizo. Y por eso le quiero decir una vez más, no podrán tener una vida cristiana plena si no aceptan el hecho de que recibieron la plena santidad de Dios. En Cristo somos perfectos. Por nosotros mismos no lo somos. En Cristo lo somos. Y estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces Cristo fue hecho pecado. Mire que dice 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. No solamente le hizo pecador, le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo fue hecho pecado para que yo sea hecho justicia. Es un intercambio. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver con mi conducta, sino únicamente con mi fe. Si ustedes estudian un poquitico la vida de los grandes hombres o mujeres de la Biblia, especialmente hombres,
ustedes verán que Abraham, David, Elías y no sé cuántos otros eran gente llenos de defectos y de pecado, pero fueron llamados justos por Dios, porque creyeron. La salvación es totalmente gratuita, no la puede comprar, no la puede comprar ni con dinero, ni con alabanza, ni con oración, ni con ayuno, ni con buenas obras, no la puede comprar de ninguna forma. La salvación es un regalo. Algunos dicen, y escuche esto, que la salvación es gratuita, es la cuota inicial, y después usted tiene que dar las cuotas mensuales. Lo siento mucho, pero se la fumaron verde. Quería despertarlos un poquito. La verdad, la salvación es gratuita de principio a fin. La salvación no depende para nada de lo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación es un regalo. Que después un cristiano obra, que después un cristiano es activo, que después un cristiano va a hacer cantidad de cosas, obviamente que sí. No para ser salvo, sino porque ya lo es. Para tomar el caso de un ser humano, yo no conozco una persona tan activa como Pablo, que dice, hemos entrado en el reposo de Dios, y al mismo tiempo nunca se detiene. El Señor Jesús fue súper activo, por lo menos en los 3 años de su ministerio, apenas tenía tiempo para comer, pero no estaba tratando de ganar una salvación, igual era Dios. Y Pablo tampoco estaba tratando de ganar una salvación, pero el hecho de haber recibido tanto de Dios lo impulsaba a una vida increíblemente fructífera. ¿Ok? El Evangelio entonces es esa salvación totalmente gratuita, regalada, no requiere mérito, es único y fundamental, porque ninguna religión del mundo tiene algo similar al Evangelio. Todas las religiones son esfuerzos del ser humano hacia Dios, incluyendo la religión cristiana. Muchos cristianos, de hecho todos nosotros, muchas veces vivimos en forma religiosa. Intentamos ganar la aprobación de Dios. Eso no puede funcionar, porque solamente Cristo puede satisfacer a Dios. Y solamente estando yo en Cristo puedo satisfacer a Dios. Entonces, las religiones nos llevan a esfuerzo y trabajo para ganar esa aprobación de Dios. El Evangelio nos dice, lo recibiste, y ahora ¿cómo lo vas a vivir? Ok, ¿cómo nos funciona? ¿Cómo funciona el Evangelio? Pues en Adán todos pecaron, en Adán recibimos muerte espiritual, y nadie puede humanamente por sí mismo restablecer esa comunión. Igual el pecado de Adán, usted dirá, esto no es culpa mía. Bueno, pero el pecado de Adán, tú y yo lo ratificamos pecando también. ¿O aquí hay alguien que nunca pecó? Todos en alguna forma le pusimos la firma al pecado de Adán y pecamos también. Esto no se puede reparar sino por la muerte. El único pago que Dios acepta para saldar el pecado es la muerte. Eso es problemático, porque la única forma que tengo para expiar yo por mi pecado es morir. ¿De qué me va a servir? Y por eso, porque no había otro pago aceptable sino una vida, Dios puso una vida. Y para que alguien pueda pagar para otro,
tenía que ser él mismo perfecto. Y Dios envió entonces una persona perfecta para que pague, y pagó por todos los que creen. Eso es muy sencillo y al mismo tiempo es un misterio incomprensible. Entonces Dios nos reconecta con Él en Cristo. La ley que Dios le dio a Moisés y los múltiples reglamentos no pueden transformar un corazón humano. Y de hecho nos dice Pablo, especialmente Pablo nos dice que la ley fue dada para que nos demos cuenta de lo pecadores que somos y que entonces acudamos a Cristo. Gracias. La ley entonces no salva nunca. Y saben que en todo el tiempo de la Biblia y en toda la historia de la humanidad, nadie nunca se salvó por cumplir la ley. Desde Adán en adelante, todos los que se salvaron por fe. Los que estaban antes de Cristo, por medio de sacrificios de animales, eso pasó desde Abel. Es más, desde Adán, porque Adán y Eva fueron vestidos de pieles de animal y casi ningún animal deja que le quiten la piel estando vivo, ¿no? Algún animal murió para que Adán y Eva recibieran un vestido de justicia. El vestido en la Biblia tiene mucho que ver con la justicia. Entonces, en toda la historia de la humanidad, nunca nadie se salvó por cumplir la ley, sino por creer en Cristo. Ellos creían en Cristo a través de los corderos, a través de lo poco que Dios le había dicho primero a Eva, es que vendrá uno que pisará la cabeza a la serpiente, y a través de toda la palabra se habla cada vez más de ese Salvador que ha de venir. Y ustedes pueden ver en David, cómo David creía tanto en ese Salvador que había de venir, y así fueron salvos. ¿Por qué dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué alguien tendría vergüenza del Evangelio? En la sociedad actual nos avergonzamos a veces de ser cristianos. ¿Les ha pasado? ¿O soy yo el único? A veces nos da pena. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual creer en Dios es ser como bobito, es que Dios no puede existir, es que cómo crees en esos cuentos viejos, es que y una cantidad de personas han regado el cuento de que no hay Dios. ¿Y por qué crees en esto? Pero en el tiempo de Pablo había muy pocos ateos. Prácticamente todo el mundo creía en los dioses. Y había miles de dioses y la gente creía en los dioses. Y la vergüenza del Evangelio no estaba ligada a creer en Dios. Pero recuerden que la vergüenza del Evangelio está ligada a dos cosas: a la locura de la cruz y al escándalo de la cruz. ¿Cuál es la locura de la cruz? ¿Para quién es locura la cruz? Aquí los lectores, ¿para quién es locura la cruz? Para los griegos, para los que no eran judíos, los que decían, ¿un Dios que se mete en una cruz? ¿Tan locos? Un Dios se protege a sí mismo. Un Dios no se deja humillar. Si un Dios muere, es una muerte gloriosa, no la muerte horrible o sea, en la cruz los romanos crucificaban lo que ellos consideraban como basura. Estar en la cruz era la muerte más vergonzosa y horrible. Y la gente decía, no, es que un Dios nunca se va a meter en una cruz. ¿Están locos ustedes? ¿Qué les pasa? Los judíos decían,
es que la palabra dice que el que está en la cruz está maldito. Y la palabra lo decía y lo sigue diciendo. Y ellos decían, ¿cómo podría ser Dios maldito? Eso es un escándalo. ¿Cómo Dios podría hacerse maldición? Eso les parecía imposible. Dios santísimo, 3 veces santo, y ahora me dice que ese Dios 3 veces santo se hace maldición. Eso no puede ser. Y por eso mucha gente se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio se basa en una cruz, una porquería de cruz, una vergonzosa cruz, una horrible cruz. Y mucha gente decía, es imposible que Dios llegue a hacer eso. La cruz nos dice que Cristo aceptó llegar a ser lo más bajo, feo y vil que existe en el universo, para que nosotros seamos hechos santos, puros, justos. La cruz nos dice que también por momentos vamos a tener que pasar por algo un poquitico similar, de ser avergonzados, rechazados, humillados por amor a Él, porque nos pide que pasemos por un poquitico a veces del camino que Él recorrió. La cruz nos dice entonces que vamos a tener que cargar con algo de la vergüenza de Cristo. Además de la locura de la cruz y de la vergüenza de la cruz, hay otro tema del que ya les hablé. Es que en el fondo del corazón todavía hay esa idea, esa mentira que fue clavada por Satanás en la humanidad. Yo puedo ser Dios por mí mismo. Eso es lo que dicen muchas religiones del Oriente. Eso es lo que dice lo que se llamó en tiempo Nueva Era. Eso es lo que dice la autoayuda, muchos libros de autoayuda. Y saben que muchos libros de autoayuda se venden igualmente en los negocios del mundo y en las librerías cristianas. Todo eso de tú puedes por ti mismo, esfuérzate, tú eres capaz, tiene un lado interesante, sí, de superación, pero tiene un lado muy peligroso de endiosamiento personal. Tengamos mucho cuidado con esto. El Señor nos quiere dependientes. Él nos quiere vulnerables. Él dice que en nuestra debilidad se perfecciona la fortaleza de Él. Y eso es una de las implicaciones del Evangelio. En Gálatas nos dice Pablo que estoy asombrado, no puedo creerlo, de que se hayan apartado del que os llamó para ir tras un evangelio diferente. Y él dice, es que no hay otro evangelio. Ustedes se imaginan que hay uno, pero no hay otro evangelio. No hay ningún otro evangelio. Otro evangelio ahí significaría otra manera de conseguir la salvación. Otra manera de hacerse aceptables a los ojos de Dios. Otra manera de lidiar con el pecado que está en mí. Y el mundo ofrece miles de falsos evangelios. Meditación, que la meditación es buena, pero no para eso. Disciplinas espirituales, oraciones, ayuno y mil cosas. La educación,
la ley y cantidad de formas de tratar de transformar al ser humano, pero la única forma de transformar a un ser humano es el poder de Dios a través del sacrificio de Cristo. Así que esos otros evangelios no los hay porque son falsos todos. Son promesas que el mundo hace que nunca podrá cumplir. Y promesas que tienen como único fin apartarnos del Señor Jesús. Y pues quiero terminar con esa pregunta. ¿Será que el mensaje del Evangelio entonces es un mensaje de irresponsabilidad? ¿De échese a dormir y Dios lo va a hacer? No, el Evangelio no es un mensaje de irresponsabilidad. Lo que nos dice el Evangelio, repito, es que tú no te puedes salvar a ti mismo. Es que tu salvación no está en tus manos. Es que tú no te puedes transformar. Pero lo que nos dice también es que al momento en que tú recibimos la salvación de Cristo, hay un intercambio. Él quita mi pecado, lo arranca y me pone a cambio su santidad. Pero al mismo tiempo pasa otra cosa, que yo le llego a pertenecer. Le pertenezco a Cristo. Le pertenezco a Dios, no soy mío. A veces pensamos, no, es que, por ejemplo, una frase que he escuchado mucho, el diezmo le pertenece a Dios. Pues no, le pertenece a Dios la totalidad de nuestras posesiones. Le pertenecemos a Dios con todo, con nuestros hijos, nuestra casa, nuestra carrera, nuestro futuro, nuestro pasado, le pertenecemos a Él. Y entonces yo no vivo bajo una ley, yo vivo bajo un Señor. No es igual. Como si en la casa, cuando mis hijos eran pequeños, le hubiera puesto en la pared las 250 leyes del hogar. Pero nunca lo hicimos. ¿Por qué? Porque estábamos para decirle, no, hijo, eso no se hace. No, eso no lo pongas ahí, póngalo en tal parte. Entonces era una relación. Y lo que Dios quiere con nosotros no es que cumplamos leyes, es que tengamos una relación. Y el Señor nos quiere llevar a una vida muy activa. Pero esa actividad no es un mérito, esa actividad es un privilegio. Un regalo que Dios nos hace y nos dice, venga Pedrito, venga Gloria, venga, no sé, y venga conmigo y lo vamos a hacer juntos. Venga conmigo, te estoy llamando. Y eso es la vida con el Señor. No le tienes nada que demostrar a Dios, porque no podrías siquiera demostrarle algo. No le tienes nada que demostrar. Él hizo todo. Él pagó todo. Y en ese momento te está invitando a un camino con Él. No tienes que avergonzarte con Él. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se aparecía a alguien, esa persona decía, uy, yo me voy a morir porque vi a Dios. Cada vez gritaban lo mismo, me voy a morir. Pues sí, en Cristo hemos muerto a lo que éramos para resucitar en Él. Y ahora podemos andar con Él en una vida completamente diferente. Resumo, el mensaje central de la Biblia en cuanto a salvación y en cuanto al ser humano es el Evangelio. Las buenas noticias de que Dios nos ha regalado su salvación, su justicia, su santidad a través de Jesucristo. No necesitamos ya cumplir reglas ni portarnos bien, porque cuando más lo intentamos, menos lo logramos. Lo que necesitamos
es apegarnos de Jesucristo y Él va a producir en nosotros esa buena conducta. Él mismo lo produce en nosotros. Cuando nos esforzamos por nuestra propia capacidad en portarnos bien, terminamos en lo contrario. Terminamos viviendo como fariseos. Y hubo un fariseo muy famoso que algún día fue llamado por Dios y que empezó a vivir una vida plena y se llamaba Saulo de Tarso. Así que no necesitamos hacerlo. Él produce en nosotros. Todas esas ordenanzas y recomendaciones de la palabra, que sí son palabra de Dios, pero solamente Cristo las puede vivir en ti. Así que tu propósito a cada mañana no es decir, Señor, ¿qué voy a hacer por ti? Sino es decir, Señor, ¿qué vamos a hacer juntos? O Señor, ¿qué vas a hacer tú a través de mí? Y que Él tenga la iniciativa en todo tiempo. Puede caminar delante de Él con la cabeza levantada, porque Él levantó tu cabeza. Puedes levantar sin ninguna culpa, porque Él quitó tu culpa. Puedes caminar lleno de amor, porque Él te ha amado más que nadie ha amado a nadie. ¿Sí? Puedes caminar tranquilo, tranquila delante de Dios. Deje de tenerle temor a Dios, porque toda la ira de Dios por tu pecado cayó sobre Cristo en la cruz. Y esa factura nunca se le va a cobrar a nadie. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y amén. Que Dios ilumine nuestros corazones. Vamos sobre nuestros pies, por favor. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Es tu bendita palabra. La palabra viva y eficaz que siempre está, Señor. Extendida y regada para aquellos que creen, que tienen fe, Señor. Porque mi Rey, es un privilegio para nosotros. Porque no todos tienen la oportunidad. Es para los que creen. ¿Hay alguien que cree acá? Por eso te damos gracias, Señor, y qué bendición, Padre Celestial, poderlo tener. Hermano Marcos, muchas gracias. Que sea Dios consintiéndolo. ¿Por qué no oramos por el pastor y por supuesto su esposa? Pasemos acá, por favor, y qué lindo poderles bendecir. También a través de una oración diciéndoles lo que dice la palabra. Benditos son los pies de los que llevan su evangelio. Así que extiendan su mano derecha, por favor. Padre, yo te doy gracias. Qué lindo, Señor, nos regalas en esta mañana el recordar lo que hiciste por nosotros una vez y para siempre. A veces nos cuesta, a veces no entendemos, Señor, pero es tan sencillo tu evangelio, es tan sencilla tu doctrina, Señor, que muchas veces, Padre Celestial, en lo humano no la comprendemos. Pero Padre Celestial, tú usas siervos para recordarnos lo sencillo que es. Es simplemente creer y tener la fe de que tú lo hiciste todo por nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por ello, pero también te doy gracias por la vida del pastor Marcos, su esposa, Señor, haber venido hasta aquí, Señor, y por supuesto, darnos esa bendición poderosa de parte tuya. Nosotros le bendecimos, Señor, oramos por ellos en su ministerio, en su caminar, donde quiera que vayan, Señor, que tú estés siempre con ellos y por supuesto les dé esa bendición poderosa, Señor, de saber que está la corona tuya en ellos. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.
Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les consienta. Buena semana.